David y el latido de la selva. Había una vez un joven llamado David, quien desde niño había sentido una profunda fascinación por la selva. Mientras otros soñaban con ciudades brillantes o con viajar al espacio, él imaginaba grandes árboles cubiertos de musgo, animales raros que se movían silenciosos entre las sombras y ríos que serpenteaban como serpientes plateadas bajo el sol ardiente. Para él, la selva representaba un misterio antiguo, algo que debía ser escuchado, entendido y respetado. Finalmente, tras años de trabajo y estudio, llegó su oportunidad. Se unió a una pequeña expedición que partiría hacia una región remota donde pocas personas se aventuraban. Llena de ríos turbulentos, barrancos insondables y una flora tan exuberante como impredecible, aquella selva era conocida por su belleza, pero también por sus peligros. El comienzo del viaje. David inició la caminata con el corazón latiendo al ritmo de la aventura. Los primeros días fueron un torbellino de sensaciones. El aire húmedo, los sonidos constantes de insectos, la luz filtrándose entre las copas de los árboles como hilos dorados. Cada paso lo llevaba más lejos del mundo que conocía y más profundo en aquel reino verde que parecía vivo, respirando, observándolo. Sin embargo, pronto aprendió que la selva no era un lugar para caminar distraído. Los ríos que debían cruzar eran rápidos y traicioneros. A veces debían construir puentes improvisados con troncos o caminar kilómetros en busca de un paso más seguro. El terreno era resbaladizo, lleno de raíces ocultas que amenazaban con derribarlos. Y, aún así, David avanzaba con una mezcla de prudencia y entusiasmo. Aquello era lo que siempre había soñado. Encuentros con la vida salvaje. A medida que se adentraban más, empezó a ver animales que jamás había imaginado ver tan cerca. Monos capuchinos que saltaban de rama en rama, tucanes de picos enormes y coloridos, y mariposas tan grandes que parecían pequeñas criaturas mágicas. Una tarde, mientras descansaban a orillas de un arroyo, un jaguar joven apareció en silencio. Bebió agua unos metros más adelante y desapareció sin dejar rastro. David no olvidaría jamás sus ojos amarillos, tranquilos pero poderosos. El guía de la expedición, un hombre indígena llamado Yamiro, le enseñó a leer las señales de la selva, huellas frescas de tapir, ramas rotas por un oso hormiguero, nidos de aves que anunciaban cambios de clima. David aprendió a escuchar, a interpretar, a sentir. Los habitantes de la selva. Un día, tras varias horas de caminata, el grupo llegó a una pequeña comunidad indígena. Vivían en armonía con la selva, respetando sus ritmos y sus límites. Los recibieron con cautela, pero también con curiosidad. David quedó maravillado por su conocimiento del entorno y por la profunda espiritualidad con la que interpretaban la vida. Una anciana de la comunidad le habló del latido de la selva, una fuerza invisible que, según ellos, era el alma del bosque. La selva te escucha, le dijo. Y si tú la escuchas también, te mostrará lo que debes aprender. David no entendió del todo sus palabras, pero las guardó en su corazón. El peligro. La belleza de la selva convivía con un riesgo constante. Esa misma noche, una tormenta feroz azotó la zona. Los árboles se balanceaban como gigantes furiosos y los truenos retumbaban como si la tierra misma estuviera gruñendo. David sintió por primera vez un verdadero miedo. La selva ya no parecía un paraíso. Era un ser inmenso que podía terminar con ellos en cualquier momento. Al día siguiente, debían continuar su camino. Sin embargo, la lluvia había dejado el terreno inestable. Mientras cruzaban una zona inclinada, el suelo cedió bajo los pies de David, que cayó por una pendiente cubierta de barro y arbustos. Rodó y rodó, golpeándose contra ramas y piedras hasta que finalmente se detuvo junto a un tronco caído. Aislado, con el tobillo torcido y sin poder comunicarse con su grupo, David sintió como el miedo le oprimía el pecho. La selva parecía callada, expectante. Pero recordó las palabras de la anciana. La selva te escucha, y si tú la escuchas también, te mostrará lo que debes aprender. Respiró hondo. A pesar del dolor, trató de calmar su mente. Comenzó a observar, a escuchar. Y poco a poco, el bosque dejó de parecerle una amenaza. El aprendizaje siguió el curso de un pequeño arroyo que encontró cerca. Decidió avanzar lentamente por la ribera, apoyándose en una rama a modo de bastón. Mientras caminaba, vio huellas recientes. Eran humanas. Las siguió con cuidado, y al cabo de unos minutos, escuchó voces. El grupo de Yamiro lo había estado buscando sin descanso. Cuando finalmente lo encontraron, el alivio fue inmenso. David comprendió entonces que la selva le había dado una lección: fuerza, paciencia, humildad. El regreso. Tras algunos días más de exploración,
durante los cuales David se recuperó del tobillo y fortaleció su espíritu. La expedición emprendió el regreso. La selva parecía distinta, como si ahora mostrara un rostro que antes él no era capaz de ver. No solo era un lugar lleno de secretos, era un maestro. Cuando finalmente salió del espesor del bosque y vio nuevamente el cielo abierto, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que su vida había cambiado. Epílogo. El latido que permanece mucho tiempo después. Cuando hablaba de su aventura, David siempre decía lo mismo. La selva no es solo un lugar. Es un latido. Y cuando lo escuchas, te acompaña para siempre. Y así, con cada historia que contaba, mantenía vivo aquel latido, profundo, verde, eterno. El eco de los secretos. Aunque David había regresado a la ciudad y retomado su vida cotidiana, algo dentro de él había cambiado para siempre. Por las noches, mientras el tráfico y las luces de la ciudad zumbaban a su alrededor, sentía un vacío silencioso, un susurro que lo llamaba. Era el eco del latido de la selva, insistente, casi insistente, recordándole que su viaje no había terminado realmente. Un día, recibió una carta inesperada. Era de Yamiro, el guía indígena, escrita con trazos firmes y cuidadosos. David, si realmente escuchas la selva, ella te está invitando a regresar. Hay cosas que aún debes aprender y comprender. La selva guarda secretos que solo revelan a quienes saben escuchar. Ven. El corazón de David se aceleró. La invitación era clara. No era solo un regreso físico, sino un llamado profundo a explorar los misterios que aún permanecían ocultos. Preparativos y un nuevo rumbo. Esta vez, David no se unió a una expedición científica común. Yamiro le propuso un viaje más íntimo, guiado por la intuición y la tradición. El objetivo no era mapear la selva ni catalogar animales. Era sentirla, entender sus ciclos, escuchar sus mensajes más sutiles. Empacó ligero, llevando solo lo necesario, un cuaderno para registrar lo que observara, un machete pequeño, su cámara y un cuenco de madera que Yamiro le había dado como amuleto. Antes de partir, la anciana de la comunidad le entregó un pequeño talismán hecho de semillas y corteza. Este es para que nunca olvides que la selva respira contigo, le dijo con una sonrisa enigmática. Si te pierdes, confía en tu corazón y en el latido. Los primeros días fueron diferentes. La selva parecía reconocerlo. Cada sonido, cada sombra, cada aroma lo recibía como a un viejo amigo. David notaba detalles que antes se le escapaban. El murmullo del viento entre los helechos, el movimiento casi imperceptible de los insectos en la hojarasca, y la manera en que la luz danzaba sobre el musgo húmedo. El descubrimiento. Un atardecer, mientras caminaban por un sendero apenas visible, David escuchó un canto extraño, melódico y lejano, como si la selva misma estuviera cantando. Yamiro sonrió. Ese es el canto de los ancestros, explicó. Solo los que escuchan con el corazón lo perciben. David se sentó, cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido. Sintió como algo profundo se removía en su interior. No era un canto de pájaros ni de animales, era un lenguaje antiguo, un mensaje que hablaba de ciclos, de vida y de muerte, de la armonía que mantenía todo conectado. Un secreto guardado. Esa noche, mientras acampaban cerca de un río de aguas cristalinas, Yamiro le contó algo que cambiaría su visión del bosque para siempre. Hay un lugar muy antiguo en esta selva, llamado la Cámara del Latido. Solo se revela a aquellos que respetan su ritmo. Dentro, dicen, se encuentra el corazón espiritual de la selva. Muchos lo buscan, pero pocos lo encuentran. David sintió una mezcla de emoción y temor. Su espíritu aventurero lo impulsaba a descubrirlo, pero una parte de él comprendía que la selva no se dejaba apresar. La paciencia, pensó, sería su verdadera guía. Mientras se dormía bajo un cielo tapizado de estrellas que brillaban sobre el dosel, el susurro del bosque le habló otra vez. Era el mismo latido que había sentido antes, pero ahora más fuerte, más claro. David supo entonces que su aventura apenas comenzaba y que el corazón de la selva tenía historias que solo él podía escuchar. La cámara del latido. Los primeros rayos del sol atravesaban las copas de los árboles cuando David se despertó. La selva estaba tranquila, pero él sabía que aquella calma podía ser engañosa. Yamiro ya había empezado a preparar la caminata del día, y con su guía, David se adentró más profundamente en el bosque que ya sentía casi como un organismo vivo. Señales y misterios. A medida que avanzaban, David notaba cambios sutiles en el entorno. Las hojas se movían de manera extraña, formando patrones que casi parecían intencionales. El canto de los pájaros se hacía más pausado, más armonioso.
Yamiro señalaba pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Líquenes que crecían en forma de flecha, raíces que formaban líneas casi rectas, y ramas quebradas que señalaban senderos antiguos. La selva nos guía, dijo Yamiro. Solo quienes saben escuchar pueden seguir su camino. David comprendió entonces que no se trataba de avanzar a ciegas, sino de leer la selva como un libro vivo. Cada señal, cada sonido, cada aroma tenía un propósito. El primer obstáculo. Horas después, llegaron a un tramo de terreno empinado y resbaladizo. La lluvia de días anteriores había dejado barro y raíces cubiertas de musgo que hacían que cada paso fuera un desafío. David tuvo que concentrarse al máximo, usando su bastón improvisado y confiando en la fuerza de sus piernas y su equilibrio. De repente, un crujido rompió el silencio. Una rama se quebró bajo su peso y un pequeño desprendimiento de tierra bloqueó parte del sendero. David se detuvo, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. Yamiro le indicó un desvío oculto, apenas visible entre la maleza, que parecía conducir hacia un valle cubierto de niebla. Ahí está, susurró Yamiro. La cámara del latido no se revela a todos. Solo a quienes muestran respeto y paciencia. La cámara del latido. Al descender por el valle, David sintió como el aire cambiaba. Era más fresco, cargado de un aroma dulce y terroso, como si la propia vida de la selva estuviera concentrada allí. El río que serpenteaba por el valle brillaba con un tono casi mágico, reflejando la luz de manera hipnótica. Finalmente, llegaron a un claro rodeado de árboles enormes, cuyos troncos parecían antiguos guardianes. En el centro, un enorme círculo de raíces y piedras formaba lo que Yamiro llamó la cámara del latido. David se acercó con respeto, sintiendo un temblor interno, como si el suelo mismo vibrara bajo sus pies. Cerró los ojos y se concentró en escuchar. Al principio, solo oyó el murmullo del viento y el agua del río. Pero luego, lentamente, un ritmo profundo emergió, un latido constante que parecía emanar del corazón mismo de la selva. Era fuerte, sereno, inmenso. Cada pulsación hacía que David sintiera que su pecho se unía al del bosque, latiendo al mismo tiempo. El desafío final. Yamiro le habló con voz solemne. Para entender verdaderamente la cámara del latido, debes enfrentar tu miedo y tus dudas. La selva solo se abre a quienes reconocen su vulnerabilidad y aceptan la conexión con todo lo que vive. David respiró hondo. Recordó sus caídas, sus miedos, sus momentos de incertidumbre. Ahora comprendía que cada uno de esos desafíos lo había preparado para este instante. Se dejó llevar por el ritmo, sintiendo como su mente se aquietaba y su espíritu se llenaba de paz. Un instante después, sintió una claridad absoluta. La selva no era solo un lugar, ni la cámara un simple sitio. Era un espejo del corazón, una lección de armonía, respeto y humildad. Todo estaba conectado. Él, Yamiro, la comunidad, los animales, los ríos y los árboles. Todo formaba parte de un único latido universal. David abrió los ojos, y por primera vez, sintió que entendía el verdadero significado del latido de la selva. No era solo algo que se escuchaba, era algo que se vivía. El despertar del latido. Esa noche, acampados cerca de la cámara del latido, David no pudo dormir. Cada sonido del bosque parecía amplificado, el crujir de las hojas, el murmullo del río, incluso el vuelo silencioso de los murciélagos. No era miedo, sino un sentimiento profundo de anticipación, como si algo estuviera a punto de revelarse. Yamiro, sentado junto al fuego, lo observó y dijo: «La selva nunca nos da lo que pedimos. Solo nos da lo que necesitamos». Un extraño resplandor. A medianoche, David fue despertado por un resplandor verde que se filtraba entre los árboles. Al incorporarse, vio como una niebla luminosa se arremolinaba alrededor de la cámara, formando figuras que parecían danzar al ritmo de un latido invisible. Se acercó con cautela, sintiendo que el bosque mismo lo guiaba. De repente, entre la luz, apareció un animal que jamás había visto, un jaguar plateado con ojos que reflejaban la luz de la luna. No era agresivo, más bien, parecía un mensajero de la selva. Se quedó a pocos metros de él, mirándolo fijamente. David sintió que el latido que había percibido antes ahora tenía un rostro, un espíritu que lo observaba. «Es el guardián», susurró Yamiro desde la oscuridad. «Solo aparece ante aquellos que comprenden el latido en su totalidad». La prueba del corazón. El jaguar se movió lentamente, y David notó un sendero oculto detrás de él, cubierto por lianas y hojas. Comprendió que era una invitación, pero también una prueba de confianza. Cada paso que daba, su corazón latía al unísono con el de la selva,
y con cada respiración sentía que la conexión se profundizaba. El sendero condujo a una cueva oculta en la ladera de un pequeño acantilado. En su interior, David sintió una energía intensa, como si el corazón de la selva estuviera palpitando bajo sus pies. Allí, encontró inscripciones antiguas en las paredes, símbolos de animales, plantas y ríos, formando un lenguaje que solo su intuición podía interpretar. La selva te habla en códigos, explicó Yamiro. Lo que ves aquí no es solo historia, son enseñanzas vivas. El mensaje final. Mientras observaba las paredes, David comprendió algo sorprendente. La cámara del latido no solo enseñaba sobre la selva, sino también sobre sí mismo. Cada símbolo representaba un valor que debía llevar consigo: paciencia, humildad, respeto, coraje, y sobre todo, la capacidad de escuchar. El jaguar plateado permaneció un momento más, como asegurándose de que David había comprendido, y luego desapareció entre la niebla. El latido del bosque se volvió más suave, armonioso, como si celebrara la revelación. David salió de la cueva con un sentimiento de gratitud profunda. Ya no solo escuchaba la selva, la sentía dentro de sí, como un latido que nunca lo abandonaría. Yamiro sonrió. Ahora eres parte del latido. Recuerda, la selva siempre estará contigo, y tú siempre deberás protegerla. David comprendió que su viaje apenas comenzaba. La verdadera aventura no era solo explorar la selva, sino vivir con su latido en cada paso de su vida. El latido en la ciudad. David regresó a la ciudad con un sentimiento que no podía describir con palabras simples. Mientras el taxi avanzaba por calles grises, entre edificios de concreto y luces de neón, su corazón seguía resonando con el latido de la selva. Cada paso sobre el asfalto parecía extraño, incómodo, como si la ciudad no hubiera sido construida para latidos profundos y naturales. Pero también había una certeza que lo sostenía: la selva no era solo un lugar, era un ritmo que ahora llevaba dentro de sí. Reencuentro con la rutina. Los primeros días en casa fueron difíciles. El sonido del tráfico constante, los anuncios publicitarios a todo volumen, incluso la luz artificial que nunca cambiaba, le resultaban casi agresivos. David intentó retomar su trabajo en biología, escribiendo informes y análisis, pero sus pensamientos a menudo vagaban hacia la selva, los árboles gigantes, los ríos plateados, el jaguar plateado, los cantos ancestrales que Yamiro le había enseñado a escuchar. Su familia lo recibió con alegría, pero no podía comprender del todo lo que había vivido. Su madre le preguntaba por fotos y recuerdos, mientras él se quedaba callado, pensando que ninguna imagen podía capturar realmente lo que había sentido. La selva no se mostraba en fotografías, se vivía. Los primeros cambios internos. David notó que algo dentro de él había cambiado profundamente. Pequeños detalles comenzaron a destacarse: la forma en que el viento movía las hojas en el parque, el canto de un pájaro que anidaba en un árbol urbano, incluso la manera en que la luz del sol se filtraba entre los edificios al atardecer. Todo parecía contener un mensaje, un patrón, un latido que debía escuchar. Decidió entonces aplicar lo aprendido en la selva a su vida diaria. Comenzó a caminar más despacio, observando a las personas y la naturaleza urbana con atención plena. Aprendió a percibir los momentos de silencio entre los sonidos de la ciudad, a encontrar armonía en medio del caos. Para David, cada instante era ahora una oportunidad de sentir el latido. Un encuentro inesperado. Un día, mientras trabajaba en su laboratorio, recibió un correo electrónico de una organización ambiental que buscaba colaboración para un proyecto de conservación. La propuesta era ambiciosa: rehabilitar un pequeño bosque urbano y crear un refugio para aves y pequeños mamíferos. David sintió una emoción inmediata. No era exactamente la selva que había conocido, pero había algo que lo llamaba a actuar. Cuando llegó al sitio, se encontró con un terreno descuidado, lleno de basura y árboles enfermos. Pero mientras caminaba por entre los arbustos, su corazón comenzó a palpitar al ritmo que había aprendido en la selva. Cerró los ojos, respiró profundamente y escuchó. Sintió como el lugar le hablaba, como cada árbol y cada rama le pedían cuidado y respeto. David comprendió entonces que el latido de la selva no estaba limitado a la jungla remota. Podía latir en cualquier lugar donde hubiera vida, siempre que alguien estuviera dispuesto a escuchar. La prueba de la ciudad. A medida que trabajaba en el proyecto, comenzaron a surgir dificultades. Vecinos escépticos cuestionaban su iniciativa, empresas cercanas mostraban poco interés en colaborar y, en ocasiones, David se encontraba solo, enfrentando un sentimiento de frustración que no había experimentado en la selva. Allí,
No podía simplemente confiar en la guía de Yamiro o en la intuición de la naturaleza. Tenía que aplicar la paciencia, la humildad y la fortaleza que había aprendido en la cámara del latido. Cada día, mientras plantaba árboles y limpiaba el terreno, hablaba con ellos en silencio, sintiendo que la vida que estaba restaurando tenía un corazón propio. En esos momentos, recordaba al jaguar plateado y a los cantos de los ancestros. Cada acción, por pequeña que fuera, se volvía significativa, y David entendía que proteger la vida no era solo un acto físico, sino un compromiso del espíritu. La ciudad empieza a escuchar. Poco a poco, su trabajo comenzó a dar frutos. Los árboles plantados empezaron a crecer, aves regresaron a anidar y los vecinos empezaron a interesarse. Incluso un grupo de jóvenes se unió para ayudar en el proyecto, fascinados por la pasión de David y la armonía que lograba transmitir. Él compartía historias de la selva, de Yamiro y del latido, pero adaptadas a un contexto urbano. Les enseñaba a escuchar, a observar, a respetar la vida que los rodeaba. Una tarde, mientras caminaba por el bosque urbano que ahora cobraba vida, David percibió un latido sutil. No era el mismo de la selva remota, pero tenía la misma fuerza. La ciudad había aprendido, de alguna manera, a latir junto con él. Sonrió. La lección de la selva había trascendido fronteras físicas. Se había convertido en un puente entre mundos. El llamado de la selva. A pesar de todos los avances, David sentía que algo aún no estaba completo. El recuerdo del jaguar plateado y de la cámara del latido volvía en sueños cada noche. Una noche, decidió escribir una carta a Yamiro, contándole todo lo que había logrado y cómo sentía la presencia de la selva incluso en medio de la ciudad. La respuesta de Yamiro llegó semanas después, con palabras que lo llenaron de esperanza y responsabilidad. David, el latido no es solo un maestro, sino también un compromiso. Lo que has iniciado en la ciudad es un reflejo de lo que la selva confía a quienes escuchan con el corazón. Nunca dejes de escuchar, ni siquiera cuando el ruido del mundo parezca abrumador. Cada latido cuenta, cada acción importa. Un desafío mayor. Un día, mientras supervisaba la plantación, David notó un grupo de maquinaria pesada acercándose al bosque urbano. Una empresa planeaba destruir parte del terreno para construir un centro comercial. El corazón de David se tensó. Todo lo que había construido estaba en peligro. Recordó las palabras de Yamiro: paciencia, fortaleza, humildad. Respiró profundo y comenzó a organizar reuniones con vecinos, autoridades locales y medios de comunicación. No fue fácil, hubo críticas, desinterés y momentos de desesperanza. Pero David no dejó de escuchar, no dejó de actuar con respeto y determinación. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, lograron que la construcción fuera detenida y el bosque protegido. Los árboles permanecieron, y con ellos, el latido que David había aprendido a sentir. Esa victoria no era solo suya, era de todos los que habían decidido escuchar. El crecimiento interior. Con cada desafío superado, David comprendió que el latido de la selva ya no era solo un recuerdo de su aventura. Se había convertido en una guía constante en su vida, en la ciudad, en sus relaciones, en su trabajo y en cada decisión que tomaba. Aprendió a reconocer los momentos de silencio, a valorar la paciencia, a respetar la fuerza de la vida en todas sus formas. Su transformación fue tan profunda que comenzó a escribir un libro sobre sus experiencias, no solo para contar la aventura, sino para transmitir la filosofía de la selva, que escuchar, respetar y proteger la vida era el verdadero camino hacia la armonía. Un latido que no termina. El bosque urbano se convirtió en un santuario, un lugar donde niños, jóvenes y adultos podían aprender a conectarse con la naturaleza. David observaba cada crecimiento, cada ave que regresaba, cada brote nuevo, y sentía que la selva lo acompañaba, que el jaguar plateado y la cámara del latido vivían en cada latido de su corazón. Un día, mientras caminaba por el bosque restaurado, escuchó un susurro en el viento. No eran palabras, sino un ritmo, un latido profundo que parecía decir: «Has escuchado. Has aprendido. Ahora comparte y protege». David cerró los ojos y sonrió. Comprendió entonces que la aventura nunca termina. La selva, con su corazón inmenso, seguía latiendo dentro de él, y él mismo se había convertido en un mensajero del latido, llevando sus enseñanzas a cada rincón del mundo que podía tocar. Cada acción que emprendía, cada árbol que plantaba, cada vida que protegía, era una extensión del mismo latido. Ya no estaba solo, la selva lo acompañaba, y él la acompañaba a ella. La ciudad, el bosque urbano, la gente alrededor, todos participaban de un ritmo más grande,
Un latido que trascendía fronteras y recordaba a todos que la vida, en cualquier lugar, es sagrada. Epílogo del capítulo. Esa noche, David se sentó bajo un árbol recién plantado y cerró los ojos. Sintió el corazón de la ciudad vibrar en sincronía con el suyo, y a lo lejos, como un eco de un mundo lejano pero cercano al mismo tiempo, recordó el murmullo de los ríos, el canto de los ancestros y el latido del jaguar plateado. Sabía que su vida había cambiado para siempre. La selva le había enseñado a escuchar, a respetar y a vivir con humildad y fuerza. Pero sobre todo, le había enseñado que cada latido importa, y que mientras él siguiera escuchando, el latido de la selva nunca moriría, ni en la jungla, ni en la ciudad, ni en su propio corazón. David sonrió y susurró al viento. El latido vive, y yo lo viviré para siempre. Con cada palabra, con cada acción, con cada respiración, el latido de la selva continuaba, profundo, verde y eterno. El latido del mundo. Después de años de dedicación al bosque urbano, David comenzó a notar que su vida había cambiado de manera más profunda de lo que había imaginado. La ciudad ya no lo agobiaba, el ruido ya no lo distraía. Había aprendido a escuchar los ritmos de todo lo que lo rodeaba, el viento, el agua, los árboles, incluso las personas. Cada respiración de la ciudad podía transformarse en un latido si uno aprendía a prestar atención. Pero un día, mientras revisaba correos electrónicos, recibió un mensaje que lo sacudió. Era de una organización internacional dedicada a la conservación de ecosistemas en peligro alrededor del mundo. Le proponían coordinar un proyecto que uniera ciudades y selvas remotas, uniendo esfuerzos humanos para proteger la biodiversidad y la vida en su totalidad. David se detuvo un momento. Sus recuerdos de la selva remota, del jaguar plateado, de Yamiro y de la cámara del latido, vinieron a su mente como un torbellino de luz y sonido. Comprendió que su camino personal debía trascender su ciudad. No era solo su responsabilidad, era un llamado universal. Un mensaje que viaja lejos. Comenzó a planear con cuidado. Contactó a científicos, líderes comunitarios y educadores de varios continentes. Su meta no era imponer, sino compartir el conocimiento del latido de la selva, enseñar a escuchar y respetar los ritmos de la vida. Cada reunión era un descubrimiento. Veía cómo personas de culturas distintas reaccionaban al aprender a prestar atención a los detalles de su entorno, a los sonidos de los animales, al flujo de los ríos y a los silencios de los bosques urbanos. David comprendió que el latido no era un secreto de la selva, sino un lenguaje universal. Un latido que existía en cada rincón de la tierra y en cada corazón dispuesto a escuchar. El encuentro con líderes del mundo. Durante una conferencia en un país lejano, David presentó su visión. Un mundo donde ciudades, comunidades rurales y selvas trabajaran en armonía. Explicó cómo la experiencia en la cámara del latido le había enseñado que la conexión con la naturaleza no es un lujo, sino una necesidad vital. Su mensaje era claro: cada acción, por pequeña que parezca, influye en el latido global de la vida. El auditorio estaba silencioso. No solo escuchaban sus palabras, parecían sentir el latido que David transmitía. En ese momento, comprendió que el jaguar plateado y los cantos de los ancestros no estaban limitados a un lugar específico. Eran símbolos del respeto, la escucha y la armonía que podían vivirse en cualquier parte del mundo. Un desafío inesperado. Pero el camino no era fácil. Algunas corporaciones y gobiernos no comprendían la urgencia de actuar. David enfrentó rechazo, críticas y escepticismo. Hubo días en que la duda amenazó con vencerlo. Sin embargo, recordaba la paciencia que Yamiro le había enseñado y la fuerza que la selva le había transmitido. Cada dificultad era una oportunidad para aplicar el latido, escuchar, actuar con respeto y perseverar sin imposición. Para mantenerse firme, David recurría a rituales que había aprendido en la selva: caminatas matutinas en silencio, observación de la naturaleza cercana, meditación junto a un árbol o un río. Cada práctica lo conectaba nuevamente con el latido y le recordaba que su trabajo no era solo profesional, sino espiritual. La conexión global. Meses después, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Ciudades implementaron programas de reforestación y conservación urbana, comunidades en selvas remotas compartieron técnicas de manejo sostenible y jóvenes de todo el mundo comenzaron a involucrarse en la escucha consciente de la naturaleza. El latido de la selva se expandía, invisible pero perceptible, en cada acción de cuidado y respeto por la vida. David comprendió algo extraordinario: no importaba la distancia entre la ciudad y la selva remota. Cada árbol, cada río, cada animal y cada persona que escuchaba y respetaba la vida contribuía a un latido global,
un pulso que unía a toda la humanidad con la naturaleza. El regalo de la selva. Una noche, mientras David meditaba en un bosque urbano, sintió algo que lo llenó de asombro. Un latido más intenso y profundo que nunca, como si todo lo que había hecho se hubiera alineado con el ritmo de la tierra. Cerró los ojos y vio, en su mente, la selva remota, la cámara del latido, el jaguar plateado y los cantos de los ancestros. Comprendió que la selva lo había acompañado siempre, guiándolo para que su latido interior se convirtiera en un latido compartido con el mundo entero. En ese momento, entendió el verdadero mensaje. El latido no es solo un lugar, ni un momento, ni un animal. Es la vida misma, latiendo a través de quienes están dispuestos a escuchar y a protegerla. El final de un ciclo, el comienzo de otro. David sonrió al sentir como cada respiración de la ciudad, cada onda de agua en los ríos, cada árbol y cada ave, respondía a su latido. La aventura que comenzó en la selva remota ahora había trascendido fronteras y vidas. Lo que aprendió no era solo para él, sino para todos los que quisieran escuchar. Desde ese día, su vida se convirtió en un puente, entre la selva y la ciudad, entre la naturaleza y la humanidad, entre los latidos individuales y el gran latido del mundo. David entendió que la misión de la vida no era conquistar o controlar, sino sentir, respetar y compartir. Epílogo, el latido eterno. Muchos años después, David recordaba con claridad la primera vez que oyó el latido de la selva. Recordaba al jaguar plateado, los cantos de los ancestros y las enseñanzas de Yamiro. Ahora, desde su labor global, sabía que ese latido no se había perdido, había crecido. Cada persona que escuchaba la naturaleza, cada árbol que crecía, cada río protegido, era parte de un latido que no conocía límites. David cerró los ojos y, por un instante, escuchó todos los latidos del mundo al mismo tiempo: selvas, ciudades, mares, desiertos. Sintió que su corazón se unía al latido universal y comprendió algo profundo. La vida es un único latido, y nosotros somos sus guardianes. Con una sonrisa, susurró al viento: «Gracias, selva. Gracias, vida. Tu latido nunca terminará mientras haya alguien que escuche». Y así, David vivió el resto de sus días llevando el latido del mundo en su corazón, enseñando a otros a escuchar, proteger y amar la vida en todas sus formas. Su historia terminó donde comenzó, con un corazón atento, un espíritu valiente y un latido que, profundo, verde y eterno, nunca dejó de resonar.